Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a dar una clase sobre tejido epitelial. Espero que con esta clase puedan aclarar un poco sus dudas con respecto a este tema. Y bueno, vamos a comenzar. Primero es muy importante que ustedes sepan qué es un tejido y nosotros vamos a definir un tejido como el conjunto de células del mismo tipo que se van a organizar para cumplir una determinada función. ¿Ya? Eso es la definición de tejido. Nosotros ahora vamos a ver el tejido epitelial. Y el tejido epitelial es este que está acá, que es muy importante que nosotros lo veamos, chiquillos. Pero el tejido epitelial es importantísimo, cumple diversas funciones y tiene varias características, como por ejemplo está formada por células, por muchas células que están muy juntitas entre sí, ¿ya? Están muy juntas entre sí. Esa es una de las características de este tejido epitelial, ¿ya? Bueno, acá hay un cuadrito donde les muestra los distintos tipos de tejido. Ya nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que es el tejido epitelial y vamos a, perdón, vamos a partir con lo que es la definición y las características de este tejido, ¿ya? Vamos a decir que el tejido epitelial, ¿ya? Sus células iban a estar muy juntitas entre sí. Una de las características es que va a tapizar superficies del organismo, órganos principalmente, y también forma parte de glándulas. Tiene distintas funciones, va a tener protección mecánica, secreción, absorción, transporte, función receptora, entre otros. Es muy importante que nosotros sepamos que este tejido tiene su origen embriológico en las tres capas, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Que su origen embriológico es que deriva de estas tres capas. Em, yo les puse aquí abajito algunos ejemplos, ya que en realidad los profesores no es a lo que quieren ir centrada la clase o lo que ustedes sepan. Pero aquí les puse las distintas capas. Por ejemplo, nosotros el ectodermo es quien va a formar la epidermis, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿ya? Asimismo con el mesodermo y el endodermo. Este cuadrito véanlo, ¿ya? Porque no sabemos cómo pueden estar su nivel de maldad este año, ¿ya? Eh, pero estúdielo. A mí me interesa que ustedes sepan que el origen embriológico del tejido epitelial es que deriva de las tres capas germinales que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa que sepan. Ya, chiquillos, vamos a ir con las características. Yo les dije anteriormente que el tejido epitelial está formado por una gran cantidad de células y estas células están muy unidas entre sí, están muy juntitas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y están muy juntitas entre sí. Ya están como agarradas de la manito, del brazo. Eh, es importante mencionar que estas células tienen polaridad morfológica y funcional. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que tenga polaridad significa que tiene muchas partes, ¿ya? Por ejemplo, la polaridad morfológica vamos a decir que tiene una zona apical, que está aquí arribita, una zona lateral, que es la que está acá, y una zona basal, que es la que está aquí abajo. Eso es lo que nosotros debemos saber. Y una polaridad funcional es porque tiene distintas funciones, muchas, y en cada una de sus partes, tanto en la parte apical, en la lateral y en la basal, cumple una función determinada. Por eso se dice ya que posee polaridad morfológica y funcional. Además, es muy importante que sepamos que este tejido ya se va a apoyar sobre una membrana que es la membrana basal, ¿ya? Y que está formada por la lámina basal y por la lámina reticular. Eso es muy importante, sí que lo sepamos porque este tipo de tejido va a descansar aquí, en esta, es como va a ser como su camita, en esta membrana basal, ¿ya? Además, es muy importante decir que el tejido es
avascular. ¿Qué quiere decir que sea vascular, chiquillos? Que él no posee vasos sanguíneos, o sea, no posee ningún tipo de irrigación. Y es por ello que él tiene a su tejido amigo, que se llama el tejido conectivo, que siempre va a estar bajo el tejido epitelial. ¿Y por qué? Porque el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos y al tener vasos sanguíneos es él quien va a nutrir al tejido epitelial. O sea, gracias al tejido conectivo, el tejido epitelial se puede nutrir, ¿ya? Es muy importante que sepamos que el tejido epitelial, por lo tanto, es un tejido avascular, ¿ya? Lo otro es que como tiene muchas células, no hay espacios, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que tiene escasa matriz extracelular, ¿ya? Y poca o ninguna sustancia intercelular, ¿por qué? Porque están tan juntitas las células entre sí que no nos va a dejar espacio para nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que es un tejido vascular que tiene células que están muy juntitas entre sí, que existe una membrana basal y que se nutre gracias al tejido conectivo subyacente, ¿ya? Porque él no presenta vasos sanguíneos debido a que es avascular. Bueno, aquí abajito les puse la, las funciones de la membrana basal, ¿ya? Y que yo les dije que era donde el tejido epitelial podía descansar, era como su camita, le da soporte, lo hace resistente y también flexible. Y participa en la adhesión de las células epiteliales con otro tipo de tejidos, ¿ya? En este caso, con el tejido conectivo siempre van a estar relacionadas. Ya, chiquillos, aquí es muy importante que nosotros pongamos mucha atención porque el tejido epitelial siempre va a estar, una de sus principales funciones de revestimiento y además va a formar glándulas, ¿ya? Nosotros, por lo tanto, vamos a empezar a clasificar estos tejido epitelial y lo vamos a clasificar como tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el revestimiento, ¿ya? Entonces, el tejido epitelial de revestimiento nosotros lo vamos a clasificar según su forma y según el número de capas. Según su forma, ¿a qué se refiere, chiquillos? Según a la forma de la célula, ¿ya? Según la forma de la célula, vamos a decir que es un epitelio de revestimiento plano, cúbico, cilíndrico y de transición. Y según el número de capas, ¿qué quiere decir capas? O sea, la cantidad de capas de células que haya va a ser simple. Si tiene una capa de células, va a ser estratificado. Ya, si tiene más de una capa de células y va a ser pseudoestratificado, porque lo vamos a ver enseguida, pero él es muy mentiroso. Ya, eso sí quiero que sepan que es muy mentiroso. Así que atentos con esto. Chiquillos, estas características anteriores, ya que yo les mencioné, estas, ya como nosotros vamos a clasificar al tejido epitelial, siempre ustedes van a decir tejido epitelial y van a nombrarlo según su forma, o sea, van a decir plano y luego van a decir el número de capas. Simple. Plano, me faltó ahí. Simple, me equivoqué. ¿Ya? Entonces siempre tejido epitelial y se nombra según la forma de las células primero, si es plano, si es cúbico, si es cilíndrico, y después se nombra según el número de capas, si es simple o es estratificado, ¿ya? Por lo tanto, podría ser tejido epitelial plano simple. O lo otro, tejido epitelial cúbico estratificado, ¿ya? Nunca se olvidan de eso, que primero va tejido epitelial, primero viene la forma, que puede ser plano, cúbico, cilíndrico, y después escribimos el número de capas que puede ser simple o estratificado. De esa forma vamos a clasificar y escribir los tejidos.
en este caso el tejido epitelio. Vamos a partir con el primer tejido, chiquillos, que se va a llamar epitelio plano, simple o escamoso. Nos vamos a quedar con el plano simple. ¿Qué quiere decir plano? Recuerden que yo les dije que era epitelio plano. ¿Por qué es plano, chiquillos? Porque sus células son planitas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el ancho de su célula es mucho mayor que la altura y la profundidad. Si ustedes se dan cuenta, esta célula que está aquí, bueno, les presento un tejido epitelial, ¿ya? Aquí abajito, esto que está acá, es el tejido conectivo. Y recuerden que el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y acá arribita está el tejido epitelial. Y esta que está aquí es una célula. Y esta célula, miren cómo es larguita. Entonces su ancho es mucho mayor, se van a ver como chatitas las células. Y siempre bajo un tejido epitelial va a haber un tejido conectivo, nunca lo olviden. Entonces, miren, yo acá, ustedes pueden ver una sopa, pero esto no es una sopa, miren. Acá yo voy a tener, podemos ver, puede ser un órgano, esto que está en blanco, siempre se va a llamar luz, ¿ya? Recordemos que el tejido epitelial va a tapizar sus órganos, va a tapizar superficie. Entonces, miren, acá yo tengo una célula y esta célula, ¿de qué tipo es? Es una célula plana. Miren cómo es su formita, es alargadita. Por lo tanto, yo tengo acá una célula plana, por lo tanto voy a decir epitelio plano. ¿Y por qué es simple? Porque solamente tengo una capita de células. ¿Ya? Es simple porque tengo una capita de células. ¿Y cómo sé que es un epitelio? Porque siempre el epitelio va a estar dando hacia la luz que es este espacio que ve en blanco. Yo miro la luz y a continuación observo las células que están a su alrededor. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, acá está la luz y estas células que están acá me van a dar el nombre de mi tejido epitelial, que en este caso serían cúbicas. Entonces sería un epitelio cúbico simple. ¿Por qué? Porque tiene solamente una capa de células. Por lo tanto, nosotros estamos viendo el epitelio plano simple. ¿Por qué es plano? Porque sus células son planas, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué es simple? Porque yo tengo solamente una capa de células a su alrededor. ¿Ya? Yo les puse la función, que su principal función es de intercambio, lubricación, ¿ya? Pero también tiene funciones de revestimiento y desplazamiento entre superficies. Y su localización lo vamos a ver en los alvéolos pulmonares, en la cápsula de Bowman, ¿ya? En los riñones, en el asa de Henle, y bueno, en la cara interna de la membrana timpánica, en los endotelios de los vasos sanguíneos y linfáticos. Van a tapizar la luz ya de esos vasos. Pero a mí me interesa que sepan reconocerlo. ¿Y cómo lo van a reconocer? Ustedes siempre fíjense, tejido conectivo hacia arriba, ¿ya? Y vamos a observar la capa. Si ustedes no ven tejido conectivo, se van a dar cuenta que va a haber una luz. Ustedes miran el espacio en blanco y las células que están alrededor de este espacio en blanco, que se llama luz, van a ser nuestras células de nuestro tejido epitelial, ¿ya? Por lo tanto es plano porque tiene, mire, las células son chatitas, y es simple porque es una sola capa de células. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el epitelio plano estratificado. ¿Por qué es plano? Porque sus células son planas, y es estratificado porque ahora vamos a tener capas de células, vamos a tener estratos. En este caso es no queratinizado porque no tiene queratina en su superficie, ¿ya? Su principal función es de protección y lo vamos a encontrar en las mejillas, la lengua, la faringe, en el esófago, en las cuerdas vocales verdaderas y en la vagina, ¿ya? Miren, acá tengo el tejido conectivo. Esa es la membrana basal. Y miren, fíjense, ¿se acuerdan que el otro era una capita de células? En cambio, acá tengo una, dos, tres, cuatro y cinco capas de células. Por eso se llama estratificado, porque tengo muchas capas de células. ¿Y cómo yo voy a saber
cómo va a ser la estructura, si es plano, si es cúbico, es porque yo voy a mirar la última capa del tejido, ya de células. Y yo me fijo cómo es la estructura. ¿Y se dan cuenta que son chatitas? Entonces ellas son planas. Entonces voy a decir que este es un epitelio plano y es estratificado porque tengo muchas capas de células. ¿Ya? Si acá, ustedes siempre fíjense, el tejido conectivo hacia arriba, y acá a mí me va a dar si va a ser plano, si va a ser cúbico, ahí lo pueden saber. Y también si es que da hacia la luz de un órgano, ¿ya? ¿Se acuerdan el espacio en blanco? Acá tengo tejido conectivo, miren, tejido conectivo. ¿Cómo sé? Porque siempre el tejido conectivo se va a ver bajo la tinción más rosadito, ¿sí? Y acá miren, tengo un vaso sanguíneo. Lo que está aquí como más clarito es la membrana basal y de aquí hacia arriba comienza mi tejido epitelial. ¿Y por qué yo sé que es estratificado? Porque miren, tengo muchas capas de células. Y yo, ¿cómo voy a saber si es plano, si es plano, es cúbico? Me voy a fijar siempre en la última capa de células. Y miren cómo son larguitas. Por lo tanto, son células planas. Por lo tanto, este es un epitelio plano estratificado. ¿Ya? Y miren, si yo me fijo en estas células que están acá, van a ser células cilíndricas, porque las células cilíndricas son más larguitas. Miren, en cambio las otras están como acostaditas, las planas. Por eso este tejido se llama epitelio plano estratificado. Siempre ustedes fíjense, del tejido epitelial, perdón, del tejido conectivo van a subir hasta la última capa de células y ahí las miran y se fijan si es cúbica, cilíndrica, ¿ya? O plana. Y en este caso son planas. Y estratificado porque tiene muchas capas de célula. Ahora vamos a ver el epitelio plano estratificado, pero solamente ahora queratinizado. ¿Qué quiere decir que queratinizado? Que acá va a tener una capita, ¿ya? Que se llama queratina y la queratina le va a dar aún más resistencia y protección. Por lo general, este tejido, el epitelio plano estratificado, lo vamos a encontrar en la piel, ¿ya? En nuestra epidermis. Esto que estaba acá arribita es la queratina y es igual que el otro, es plano porque en su última capa de células, recuerden que eso es tejido conectivo, ¿ya? Y aquí empieza mi tejido epitelial, y en mi última capa de células yo voy a ver células más larguitas, miren acá. Y por eso es plano y es estratificado porque tengo muchas capas de células. Por eso epitelio plano estratificado y es queratinizado porque tiene queratina en su capita más externa. Miren, aquí da hacia la luz. Tengo espacio en blanco. Y acá lo pueden ver, ¿ven? Esa es la queratina y esta sería nuestras células planas. Y es estratificado porque tengo muchas capas de células. Continuamos. Con el epitelio cúbico simple. Acá tenemos. Se dan cuenta que el epitelio cúbico siempre la célula va a tener como su núcleo muy central y redondito. Eso es lo que debemos saber. Van a ser como todas sus células igualitas. Recuerden que acá abajito está nuestro tejido conectivo y arriba está nuestro tejido epitelial. Y es una capa de células. Es cúbico porque son células como perfectitas, podemos decir. Su núcleo es casi central y redondito. Y sus células son muy parecidas la una a la otra. Y es simple porque es una capa de células, no son muchas como acá arriba. Entonces, su función principal es la de absorción y secreción, y los vamos a encontrar en los canalículos secretores de muchas glándulas, en los folículos de la glándula tiroides, en los túbulos renales y en la superficie de los ovarios, ¿ya? Y esta es una imagen real de un epitelio cúbico simple. Acá está la luz, recuerden que yo les dije, ustedes ven la luz y miran enseguida la célula que hay. ¿Cómo es esta célula? Miren, tiene su núcleo muy perfectito, redondito, es como central. Por lo tanto, yo sé que esta célula es cúbica. Y es simple porque tiene solamente una capa de célula. Y aquí está nuestro tejido conectivo. ¿Ya? Y ese es el epitelio cúbico simple. Miren cómo es su célula redondita.
Ahora, vamos a ver el epitelio cúbico ahora, pero estratificado. ¿Qué quiere decir que sea cúbico estratificado? Es cúbico porque tienes células cúbicas y es estratificado porque tengo más de una capa de células, ¿se dan cuenta? Y acá lo podemos ver, recuerden, nosotros cómo distinguimos eh, desde qué lado nombramos la célula, la vamos a nombrar siempre desde la luz o desde el tejido conectivo hacia la luz, ¿sí? Entonces, es en esta parte yo donde yo me voy a fijar qué tipo de células hay. Y miren, estas células son cúbicas, son redonditas, su núcleo es central y dan hacia la luz. Por lo tanto, es en esta parte donde yo me voy a fijar si son planas, cúbicas o cilíndricas. Son muy redonditas y dan hacia la luz. Lo que está acá es puro tejido conectivo. Entonces, del tejido conectivo hacia acá, yo lo nombro, o si no, desde la luz, y es la primera capita. Por lo tanto, esta célula es un epitelio, es cúbico y es estratificado porque tengo una y dos capas de célula en este caso. ¿Se dan cuenta? Por eso es estratificado. Y es cúbico porque son, todas sus dimensiones son similares. Y por lo general su núcleo es central y bien redondo. Ahora vamos a ver el epitelio cilíndrico simple. Epitelio cilíndrico simple, la altura de la célula va a ser mucho mayor que el ancho y la profundidad. Por lo general los núcleos de las células van a estar abajito, en la base. ¿Se acuerdan que en el cúbico estaban centrales? Acá van a estar más en la base y son más alargadas. La función va a ser de secreción en glándulas y en ocasiones presenta cilios. Y la localización es que va a recubrir la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el ano. ¿Ya? Entonces, esta es una célula, esta es otra célula, y se dan cuenta que son cilíndricas porque son más larguitas y su núcleo es basal, y es simple porque tengo solamente una capa de células, y aquí abajito tengo tejido epitelial, este que está aquí abajo, tejido epitelial, y miren las células como son como más larguitas. ¿Se acuerdan que las planas estaban como acostaditas? Las cúbicas son redonditas y las cilíndricas son más alargaditas. Bueno, ahora vamos a ver el epitelio cilíndrico estratificado. em, que acá normalmente nosotros lo vamos a encontrar en su células son cilíndricas, es poco frecuente, y se va a encontrar en órganos que sufren grandes cambios de volumen. Ya es cilíndrico estratificado porque tengo en mi última capa células eh, cilíndricas, alargadas, y estratificado porque tengo más de una capa de células. Eso me interesa que eso. Ahora vamos a ver el epitelio pseudoestratificado, que es un mentiroso. Yo le digo que él es muy mentiroso, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque si ustedes se fijan acá en estas dos imágenes, ustedes se pueden dar cuenta que esto es, que puede tener varias capas de células. Tiene una, para mí, tiene dos capas de células, ¿ya? Pero es mentiroso porque este es un epitelio simple, ¿ya? Tiene solamente una capa de células. Y su característica principal es que todas sus células tocan la membrana basal, ¿ya? Y no todas van a llegar a la superficie, a diferencia de los otros. Miren esta. Tengo una célula aquí, tengo otra célula, tengo otra, tengo esta aquí abajito, y se dan cuenta que todas tocan la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Por ejemplo, miren, esta llega hasta acá, esta sí llega, pero todas están tocando a la membrana. ¿Ya? Eso sí es muy importante que ustedes lo sepan, que vamos a identificar los núcleos a diferentes alturas, y eso a nosotros nos hace ver como que sea estratificado, o sea, que tenga más de una capa de células, pero es falso porque los núcleos de esas células están a diferentes alturas, ¿ya? Entonces aquí yo tengo una célula, sus núcleos están, esta es otra célula, otra célula. Miren, busquen imagen en Google para que puedan identificar bien este epitelio, porque sí o sí va a ser preguntado en, en el parcial.
¿ya? Las van a hacer identificar el epitelio pseudoestratificado muy probablemente, ¿ya? Y una de sus características es que ustedes tienen que saber que siempre sus células tocan la membrana basal y que sus núcleos están a diferentes alturas, y por eso se le dice que es pseudoestratificado. Su función va a ser la excreción, y lo vamos a localizar en la mucosa de la tráquea y en las vías aéreas principalmente. Así que quédense con eso. Y recuerden que es mentiroso porque es pseudo, como que quiere ser estratificado, pero no lo es, porque tiene solamente una capa de células, ¿ya? Tiene una sola capa de células, todas tocan la membrana, pero no todas ellas llegan a la superficie. Ya, y el epitelio de transición, o también lo vamos a llamar urotelio, porque principalmente lo vamos a encontrar en la vejiga. ¿Por qué se llama de transición, chiquillos? Porque es un epitelio que va a ir modificando su forma. Cuando nosotros tenemos nuestra vejiga llena de pipí, ¿ya? Este epitelio se va a modificar y va a ser un epitelio de tipo distendido. Cuando nosotros ya hacemos pipí, eliminamos la orina, eh, nuestro epitelio va a estar más relajado. Y aquí las células van a cambiar su conformación, su estructura. Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos células principalmente cúbicas o cilíndricas, y cuando en el estado relajado, se dan cuenta que son cúbicas, pero nosotros ya en el estado distendido, como va a estar un poquito más apretadita nuestra vejiga, porque tenemos mucha orina, vamos a van a aparecer células planas, miren, aquí abajito. Entonces, por eso se llama de transición, porque hay cambios, ¿ya? Es un órgano que es capaz de ir cambiando su forma de relajado, de distenderse, ¿ya? De tener células planas, de tener células cúbicas en distintas fases, ¿ya? Principalmente su función es excretora, ¿ya? En las vías urinarias, y fíjense, este es mi urotelio principalmente, y sus células más superficiales son como más grandes. Yo les digo que tienen forma de raqueta, porque parecen una raqueta de tenis, miren. Y también existe la posibilidad de que nos podamos encontrar con células binucleadas, que tengan dos núcleos, y son células muy, muy grandes. Y ya, a medida que vamos yéndonos hacia abajo del epitelio, vamos a tener células más chiquititas, ¿ya? Pero es muy importante que sepamos que este epitelio es de transición, porque eh, es un órgano que tiene la capacidad de relajarse y de distenderse, ¿ya? Según el requerimiento del cuerpo. Es relajado cuando nosotros ya orinamos, y está distendido cuando nosotros tenemos orina en la vejiga. Así que eso es con respecto al epitelio de transición. Bueno, aquí yo les puse un cuadrito, ¿ya? Para que ustedes vean el epitelio simple plano, algunas ubicaciones típicas y su función principal. Ya este material está subido a nuestro Drive, ¿ya? Eh, Así que lo pueden ver desde ahí, lo pueden descargar. Es muy importante que lo vean, ¿ya? No, la profesora dijo que para ellos era muy importante más que ustedes supieran esto, ya igual que supieran identificar los epitelios, pero nunca está de más porque se los pueden preguntar, así que comprendan la ubicación y las funciones de cada uno de los tipos de epitelio, del simple plano, del simple cúbico, del simple cilíndrico, del pseudo estratificado, que recuerdan que es el mentiroso, ¿ya? Así que eso. Esto es tarea de ustedes, poderlo estudiar bien. Mi misión fue presentarles cada uno de los tipos de epitelios. Espero les haya quedado muy, muy claro. Bueno, algunas de las funciones nosotros ya las nombramos, pero va a tener funciones de secreción, ¿ya? En las glándulas, de absorción, por ejemplo, en el intestino delgado, de transporte, chiquillos, por ejemplo, en las trompas de falopios u oviductos hay un tipo de epitelio, o sea, hay tejido epitelial, porque ahí van a existir unos pelitos que se llaman cilios, y esos cilios van a transportar al óvulo que ya está fecundado hacia el útero, ¿ya? Eso puede ser una función de transporte.
Protección, dijimos, en nuestra piel. Y receptiva, ya van a ser por ejemplo, en la lengua, en el oído, en nuestra vista, va a haber tejido epitelial. Bueno, aquí les puse absorción, epitelio cilíndrico simple del intestino, secreción en el epitelio cilíndrico simple de las glándulas, absorción y secreción en el epitelio pseudoestratificado, ciliado de las vías respiratorias, transporte y receptora, ¿ya? Pero esas son las funciones: secreción, absorción, transporte, protección y de recepción. Bueno, yo les hablé, chiquillos, que nosotros teníamos en este epitelio, que una de las características es que tenía polaridad, ¿cierto? Tenía polaridad estructural y funcional. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de la polaridad estructural. Yo les dije que acá nosotros teníamos la superficie apical, que es la que está aquí arribita. Vamos a tener la superficie lateral y la superficie basal, ¿ya? Y, y a eso nosotros le vamos a llamar polaridad celular. En este caso va a ser polaridad estructural. Vamos a hablar de la región apical, o sea, de la región que está aquí arribita, primero. Y en la región apical, chiquillos, nosotros vamos a encontrar a las microvellosidades, o sea, arribita en nuestra célula vamos a encontrar microvellosidades que son unos pelitos, ¿ya? Muy, 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 muy chiquititos, muy delgaditos. Son evaginaciones citoplasmáticas digitiformes, o sea, que tienen forma de dedos. Pueden ser uniformes o irregulares y están formadas por filamentos de actina. Esto es muy importante que lo sepan. Hay filamentos de actina, ¿ya? Y ¿cuáles son los filamentos de actina? Son estas líneas que están aquí. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan las proteínas. Están formadas, por lo tanto, las microvellosidades están formadas por actina. ¿Y quién une a un filamento de actina con otro filamento de actina? La fimbrina, ¿ya? Y también la fimbrina va a unir al filamento de actina con la membrana plasmática. También vamos a tener aquí abajito a la espectrina, que la espectrina va a estar uniendo los filamentos de actina que están en forma vertical, los une con los filamentos de actina que están horizontales y a su vez lo va a unir a los filamentos intermedios para que estos microvellosidades estén bien, bien firmes. Vamos a tener también aquí como un casquito arribita de nuestra microvellosidad que está formada por la villina, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la microvellosidad, nosotros las proteínas más importantes es la villina, que está aquí como en el casquito. Vamos a tener a la actina, luego vamos a tener a la fimbrina, que es la que une a los filamentos de actina y también une el filamento de actina a la membrana. Y vamos a tener a la espectrina que va a unir los filamentos de actina con con filamentos intermedios y además con filamentos de actina. Las miosinas principalmente van a servir para que le den movilidad a estas microvellosidades, ¿ya? Eh, Su función es absorber líquidos y transportar metabolitos, van a aumentar la superficie de absorción y son móviles. Es importante que ustedes sepan que en el intestino ya van a haber microvellosidades y se van a llamar chapa estriada. Y en los túbulos renales, estas mismas microvellosidades se van a llamar ribete en cepillo. Es solo para que los sepan que tanto en el intestino reciben un nombre que se llama chapa estriada y en los túbulos renales, en el riñón, nosotros vamos a encontrar estas microvellosidades con el nombre de ribete en cepillo. ¿Ya? Así que muy importante que se aprendan las estructuras, que sepan que tienen distintos tipos de proteínas como la villina, la fimbrina, vamos a tener a la espectrina, a la miosina y que es lo que nos va a dar la movilidad y la tropomiosina también. Y eso es lo que tenemos que saber con respecto a las microvellosidades que se van a encontrar en la región apical. Luego, continuamos con la región apical, que vamos a encontrar estereocilios. Chiquillos, los estereocilios son muy parecidos a las microvellosidades, son mucho más grandes, en realidad más largas,
Pero algo importantísimo es que los estereocilios, chiquillos, no tienen movimiento, son inmóviles. Ya los vamos a encontrar en el epidídimo y en el conducto deferente del hombre. Su función va a ser absortiva y en algunas células sensoriales del oído va a actuar como mecanorreceptores. Es importante que nosotros sepamos las proteínas que conforman a estos estereocilios y al igual que las microvellosidades están formadas por actina, nunca nos olvidemos de eso, que son las rayitas, actina, pero ahora vamos a tener también a la fibrina, que es la que va a estar uniendo dos filamentos de actina, un filamento de actina, otro filamento de actina. ¿Quién los une? La fibrina. Y la ersina, ahora aparece la ersina, que es quien va a unir el microfilamento de actina a la membrana plasmática. Va a ser nuestra ersina. ¿Ya? Además, es muy importante saber que hay puentes citoplasmáticos entre cada estereocilio, o sea, los va a unir, ¿ya? Y esto también hace que el estereocilio sea un poco más inmóvil. Vamos a tener a la alfa-actinina aquí abajito, que va a estar uniéndolo a la base para que él no se nos vaya, para que se una como se adhiera muy, muy bien a las células, ¿ya? Así que esas son las proteínas más importantes. La ersina, ¿ya? La fibrina, filamentos de actina, vamos a tener a los puentes citoplasmáticos y a la alfa-actinina, que es la que va a estar aquí abajito, como nuestro velo terminal, nos va a estar anclando para que no se nos vayan a caer estas estereocitos. Eso es lo que me interesaba que eso. Ahora vamos a tener también en la zona apical, vamos a tener a los cilios, y es muy importante que ustedes puedan comprender esta estructura. Ya los cilios son pelitos también, que su principal función va a ser de barrido, van a barrer y también van a transportar. Yo les dije que en los oviductos, en las trompas de Falopio habían cilios y que van a movilizar al óvulo fecundado hacia el útero. ¿Ya? Nosotros tenemos que sabernos, y esta fue pregunta del año pasado, las partes del cilio. El cilio va a estar conformado por un tallo axolema, por una zona de transición y por un corpúsculo basal. Si yo corto el tallo axolema así, me va a quedar así. Y yo esto sí que me lo tengo que saber porque es pregunta de prueba. Los cilios van a estar formados por 9 pares de microtúbulos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de microtúbulos. Vamos a tener un microtúbulo A, que es completo, y un microtúbulo B, que es incompleto, es más chiquitito. Estos pares de microtúbulos van a estar unidos por una proteína que se llama nexina. Y aquí al ladito, no sé si ven como unas patitas, hay unas proteínas que se llaman dineínas, que le van a permitir movimiento. En el centro nosotros vamos a tener un par central de microtúbulos. Por eso se dice 9 más 2, porque tengo 9 pares de microtúbulos más 2 en el centro. Y lo va a estar rodeando una vaina central y están unidos por un puente, estos dos microtúbulos centrales. Vamos a tener conexiones radiales y vamos a tener la vaina central que va a estar rodeando a estos microtúbulos centrales. Esto es muy importante que se lo aprendan porque puede ser pregunta de prueba, ¿ya? La estructura del tallo o axonema, las proteínas que van a ser las nexinas que unen a los pares de microtúbulos, vamos a tener las dineínas que nos van a servir para el movimiento, vamos a tener un microtúbulo A, microtúbulo B, una vaina central que es quien rodea al par central, y cómo está unido el par central por un puente, ¿ya? Y vamos a tener conexiones radiales. Y todo eso va a estar eh, rodeado por una membrana plasmática. Ahora, yo me voy a ir a la zona de transición y en la zona de transición, ya, si yo hago un corte, se va a perder mi par central. Ya no voy a tener un par central.
Y en el corpúsculo basal me voy a encontrar con esta estructura, si yo lo corto, ¡chuc! Me voy a encontrar con estas estructuras que voy a tener tripletes de microtúbulos, ¿sí? Y ya no tengo un par central, sino que tengo 3 microtúbulos y se repite 9 veces, ¿ya? Entonces, ahora voy a tener un microtúbulo A, que es completo, un microtúbulo B, que es incompleto, y el C también es incompleto, chiquillos, ¿ya? El único completo es el microtúbulo A, y acá no tengo un par central, o sea, en este caso podríamos decir que es 9 más 0, ¿ya? Porque tengo 9 microtúbulos, pero no tengo nada en el centro. Esto es importantísimo que se lo sepan, importantísimo. Ya, entonces vimos la región apical. En la región apical entonces teníamos a las microvellosidades, teníamos a los estereocilios y teníamos a los cilios. Que es importante que se sepan su función y también es muy importante que se sepan sus proteínas, ¿ya? Y dónde están ubicados, por supuesto. Ahora vamos a ir a la región lateral, o sea, la región que va a estar uniendo al ladito de las células. Y la región lateral principalmente están las uniones entre células, ¿ya? En la región lateral nosotros vamos a encontrar la célula occludens, a la célula adherens y a las uniones nexo. Ya. Bueno, ya les hablé, yo les dije acá que nos vamos a centrar en la región lateral, que es donde nosotros vamos a encontrar la unión de estas células. ¿Cómo se van a unir estas células? Yo les dije que estas células estaban muy, muy, muy pegaditas una entre otras, y eso es gracias a que existen uniones ya en la superficie lateral, que es la que está aquí. Entonces vamos a ver la primera unión, que se llama uniones estrechas, uniones ocluyentes o zonula occludens, ¿ya? Con todos esos nombres se los pueden preguntar y es muy importante que se lo sepan. Este tipo de unión es una unión que la vamos a encontrar en la célula muy más apical, lo vamos a encontrar por acá, ¿ya? Y es una unión muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Es como cuando ustedes tienen una chaqueta y con el cierre, cierran la chaqueta, eso es lo que hace esta unión, va cerrando el cierre de la chaqueta. ¿Y qué es importante acá que nos sepamos? Las proteínas. Acá yo tengo una célula y acá tengo otra célula. Y estas células están unidas por estas uniones estrechas. Y esta es la parte citoplasmática de la célula. Entonces, ¿qué es importante que sepamos las proteínas? ¿Qué proteínas? Nosotros vamos a tener a las claudinas y vamos a tener a las ocludinas. Estas son las claudinas y estas son las ocludinas, que en su conjunto van a unir a estas dos células. ¿Se dan cuenta? Que están muy, muy juntitas entre sí, van a unir estas dos células. Luego vamos a tener a las proteínas Z, que son estas que están acá, que vamos a tener a la Z1, a la Z2 y a la Z3. Z0, Z01, Z02 y Z03, ¿ya? O ZO. Chiquillos, ¿qué me importa a mí que sepan? Que la Z3, ¿ya? Se va a unir a la Z1 y ellas en su conjunto se van a unir a la actina. ¿Y para qué? Para que los citoesqueletos de estas dos células puedan hacer interacción. Eso es muy importante. Nosotros en las uniones estrechas vamos a encontrar filamentos de actina, ¿ya? Gracias a que van a interactuar las proteínas Z1 y Z3 principalmente, porque la Z3 se va a estar uniendo a la claudina y a la ocludina. ¿Se dan cuenta? Claudina y ocludina se unen a la Z1, a la Z3, y la Z3 a su vez se une a la Z1, y la Z1 se une al filamento de actina. ¿Ya? La Z2 no tiene tanta importancia, pero igual dejemos. Y ellas van a ser proteínas a nivel citoplasmático. Y estas son proteínas de intermembrana. Entonces acá debemos saber que vamos a tener a las claudinas, a las ocludinas, a la Z1, a la Z2 y a la Z3, y a los filamentos de actina.
Ligandos extracelulares, o sea que están acá, vamos a tener las claudinas y a la ocludinas, y a nivel citoplasmático vamos a tener a los filamentos de actina, a la Z1, Z2 y Z3. Su función es que va a sellar el espacio entre las células adyacentes, va a controlar el paso de moléculas entre ellas, o sea, acá nosotros vamos a tener una permeabilidad, chiquillos, vamos a hablar enseguida de ella, que es la función importantísima, ¿ya? Va a definir la región apical de la membrana plasmática y participa en proceso de señalización celular. ¿Qué pasa, chiquillos? Acá la proteína más importante es la claudina, ¿ya? Y en este tipo de unión nosotros vamos a ver tipos de transportes transepitelial. Y vamos a tener de dos tipos. El transporte transcelular, que es aquel transporte donde nosotros vamos a pasar directamente por la célula, ¿ya? Esta es la vía transcelular. Hay paso de sustancias a través de la célula por la membrana plasmática y este tipo de transporte es un transporte de tipo activo, o sea, hay un gasto de ATP. Y la vía paracelular o transporte paracelular es aquel transporte que pasa por nuestra unión, ya por nuestra unión ocluyente. Y acá nosotros vamos a tener que las claudinas, ya por ejemplo estas que están acá, las claudinas van a formar acuaporinas, que son canales de agua. Por lo tanto, mientras yo más acuaporinas tenga, más permeable va a ser eh, mi célula, ¿ya? Más permeable va a ser mi célula al paso de sustancias. Y eso está a cargo de la claudina. Ya la claudina es aquella que se encarga de formar los canales de agua, que son las acuaporinas. Por lo tanto, mientras más canales acuosos, más permeable será mi célula. Ya, por lo tanto, voy a tener en este tipo de unión un transporte, dos tipos de transporte, el transcelular y el paracelular. Y el paracelular va a estar principalmente, bueno, va a pasar por la unión ocluyente, ¿ya? Y mientras más claudinas tenga, puedo formar acuaporinas y mientras más acuaporina va a ser más permeable. ¿Ya? Eso sí me interesa que lo sepan. Bueno, ahora vamos a ir a la zónula adherens, ¿ya? Y nosotros vamos a tener dos tipos. La zónula adherens, vamos a tener la zónula adherens propiamente tal, ¿ya? Y también vamos a tener la mácula densa, mácula adherens o desmosoma. Y esos también están en la zona lateral, la región lateral. Vamos a hablar de la zónula adherens propiamente tal, chiquillos, y acá que me interesa que ustedes sepan que este tipo de unión es aquel tipo de unión que va a sellar y va a proteger a la unión ocluyente, ¿ya? Va a hacer que sea mucho, mucho más resistente la célula. Yo acá voy a tener una célula y tengo otra célula y la función de las uniones adherentes es que estas dos células se unan. ¿A través de qué? A través de proteínas, ¿ya? Y estas proteínas van a ser la caderina E, ¿ya? Y la caderina E es dependiente de calcio. Gracias a la caderina E, ¿ya? Se van a unir las dos células. ¿Se dan cuenta? Y son dependientes de calcio. Luego, en nuestra zona citoplasmática, ¿ya? Voy a tener a la catenina y a la vinculina y, y a la actinina alfa. La actinina alfa se va a unir con los filamentos de actina, ¿ya? ¿Y por qué es filamentos de actina? Porque nosotros debemos hacer interactuar los dos citoesqueletos de estas células contiguas. Entonces, vamos a tener filamentos de actina, los filamentos de actina se van a unir por la actinina alfa y estos filamentos de actina se van a unir primero a la vinculina se va a unir a la catenina y la catenina luego se une a la caderina E. ¿Ya? Esas son para mí las proteínas más importantes que ustedes se tienen que saber, ¿ya? Caderina E, que es la que une las células, ¿ya? Por la cara citoplasmática voy a tener al complejo catenina vinculina y además a la actinina y a los filamentos de actina.
Eso es lo que ustedes sí o sí se deben saber. Y la función principal es que acopla el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en regiones de adhesión célula a célula y mantiene la estructura de la célula, le da una estabilidad mecánica. ¿Ya? Recuerden que yo les dije que esta iba a ser como el refuerzo de las uniones ocluyentes. ¿Ya? Por lo tanto, en la célula adherente, chiquillos, yo voy a tener a las caderinas E, ya que son dependientes de calcio, que es la que va a unir a estas dos células. Luego, en la región citoplasmática, ya voy a tener al complejo vinculina-catenina y además voy a tener a los filamentos de actina y actinina alfa o alfa-actinina. Luego, otro tipo de unión adherente, vamos a tener a la mácula densa o desmosoma, ya que este tipo de unión va a ser como un botón a presión. Imagínense eso, que yo tengo un botón de la chaqueta y lo presiono. ¡Chac! Ya, eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Y acá, ¿qué nos interesa? ¿Cómo se va a unir esta célula con esta célula a través de dos proteínas que se llaman la desmocolina y desmogleína? En la cara citoplasmática yo voy a tener una placa de adhesión intracelular que está formada por desmoplaquina y placoglobina. ¿Ya? Esta plaquita que se ve acá está formada por esas dos proteínas. Y esta plaquita se va a unir a filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que arriba nosotros nos uníamos la vinculina con la catenina? Se unían a filamentos de actina. Acá no. Acá la placa de adhesión intracelular se va a unir a filamentos intermedios. Y esa es la diferencia, chiquillos. Y esto es pregunta de prueba. Tienen que saberlo, ya que los desmosomas se van a unir a filamentos intermedios. Su función es acoplar los filamentos intermedios a la membrana plasmática en regiones de adhesión célula-célula. Acá simplemente me interesa que ustedes sepan que existen moléculas de adhesión CAM, ya se llaman, y que van a ser proteínas, ¿ya? Que las proteínas del mismo tipo ya se le van a llamar interacciones homofílicas, o sea que van a actuar las mismas proteínas, ¿ya? En este caso, ¿se acuerdan que acá arribita teníamos a las cadeninas y teníamos muchas cadeninas interactuando entre ellas? Ya, a ese tipo de unión se le llama interacciones homofílicas, ¿ya? Que son las cadeninas, las familias de las IG, y las interacciones heterofílicas quiere decir que van a interactuar proteínas de distintos tipos, ¿ya? Simplemente me interesa que sepan eso, que solamente las interacciones homofílicas interactúan proteínas del mismo tipo y las interacciones heterofílicas, hetero, de algo distinto, van a interactuar proteínas de distinto tipo. Ya. Por último, vamos a ver en la región lateral las uniones comunicantes, uniones de hendidura, uniones nexos o uniones gap. Con todos esos nombres las pueden encontrar. Acá tengo una célula y acá tengo otra célula que me interesa a mí que se sepan, primero, que están formadas por conexinas, y si yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis conexinas, me forman un conexón. Y este conexón es como una florcita, ¿se dan cuenta? Y va a formar como un puente, va a formar un canal. Y abajo tengo un canal en la célula de arriba. Y si yo junto otro conexón, voy a formar la unión, ¿ya? Y esta es una unión súper directa, chiquillos, porque acá hay un intercambio, es un canal mucho más grande, entonces hay intercambios entre las células muy grandes, ¿ya? Es como que yo tuviera un tubito, yo dejara tirar algo por ese tubito y lo dejo pasar hacia el otro lado. Así funcionan las uniones GAP, ¿ya? Y primero están formadas por conexinas, seis conexinas forman un conexón, y que estos forman canales que se pueden abrir y cerrar, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa que y eso fue en la región
lateral. Entonces, en la región lateral teníamos a las zonula occludens, teníamos a las zonula adherens y teníamos a las uniones comunicantes. ¿Qué es importante? Función y proteínas. Y ahora nos vamos a ir a la región basal, o sea, vamos a ir a la base. ¿Ya? ¿Se acuerdan que acá? Esta es la base. Ahora estamos acá. Nosotros vimos lo que estaba acá y ahora vamos a ir a la región basal. Y en la región basal, chiquillos, nosotros vamos a encontrar adhesiones focales, ¿ya? Que las adhesiones focales se van a unir a filamentos de actina, o sea, están en la base, esto es muy importante, se van a unir a filamentos de actina, ¿ya? Con la membrana basal, que se va a llamar la lámina densa. Eh, ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Sus proteínas, ¿ya? Las adhesiones focales van a estar formadas por filamentos de actina, estos filamentos de actina van a estar unidos por la alfa-actinina, ¿ya? Y a su vez, estos filamentos de actina se van a unir a la vinculina, a la paxilina. Y todo esto va a ser como un clic que lo va a unir la integrina a nuestra membrana basal. Ya, chiquillos, eso me interesa que sepan. Que están formadas por filamentos de actina. Va a fijar el citoesqueleto de actina a la matriz extracelular, va a detectar y transduce señales del exterior de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, las adhesiones focales son aquellas que van a unir la célula con la membrana basal y están formadas principalmente por filamentos de actina. Luego vamos a tener a los hemidesmosomas que también están en la zona basal, ¿ya? Y ¿se acuerdan que antes habíamos visto a los desmosomas que se unían a filamentos intermedios por una placa de adhesión? Bueno, lo mismo es un hemidesmosoma, es la mitad de un desmosoma, ¿ya? Los filamentos intermedios están presentes acá, ¿ya? Y se van a unir a proteínas plectinas y erbinas, ¿ya? Plectinas, los filamentos intermedios se van a unir a plectinas y se van a unir a erbinas. Además vamos a tener las integrinas que yo les dije que eran como el clip que nos iban a unir a nuestra membrana basal. Vamos a tener distintos tipos de colágeno, ¿ya? Pero las proteínas más importantes que me interesa que ustedes sepan es la integrina y los filamentos intermedios, ¿ya? Que eso es lo que va a formar el hemidesmosoma. Eh, Van a estar formadas las integrinas y colágeno de tipo 5, 6, 7, la unen al tejido conectivo subyacente y fijan los filamentos intermedios de la matriz extracelular. ¿Se acuerdan que las adhesiones focales unían los filamentos de actina, se unían a la matriz extracelular? En este caso van a ser los filamentos intermedios los que se van a unir a la matriz. Y aquí les muestro las dos, ¿ven? Adhesiones focales. Y este va a ser el hemidesmosoma que está unido a filamentos intermedios y esta está unida a filamentos de actina, ¿ya? Y también vamos a tener repliegues en la membrana basal que van a aumentar la superficie celular. ¿Para qué? Para que haya más absorción. Aquí hay un pequeño resumen, chiquillos. En la zona apical encontramos microvellosidades, cilios, estereocilios. Los flagelos por este momento no. En la región lateral teníamos uniones estrechas, uniones adherentes, uniones K. Recuerden que en las uniones adherentes teníamos las propiamente tal y los desmosomas. Y en la membrana basal teníamos a los hemidesmosomas, a los repliegues y a las adhesiones focales. Aquí hay un pequeño cuadrito, ya que está sacado del ROS, chiquillos, que es muy, muy importante que lo puedan estudiar, que acá nos van a decir las proteínas, el componente del citoesquelético y la función de la célula. Por ejemplo, las zonula occludens, recuerden qué proteínas tenían a las ocludinas, a las claudinas, y teníamos también, bueno, estas proteínas que se llaman JAMS, que en estos momentos no nos interesan mucho. Las que nos interesan son las claudinas, las ocludinas, y que se unían por las
Z1 por la Z2 y la Z3 a los filamentos de actina, ¿se acuerdan? Y su función es sellar los espacios entre las células adyacentes. Y acá teníamos que controlaban el paso de sustancia entre ellas. ¿Por qué? Porque habían distintos tipos de transporte. Tendríamos el transporte transcelular y el transporte paracelular. Y este transporte paracelular estaba determinado principalmente por las claudinas. Tenemos la adherens, ya que está formada por caderinas y cateninas, por vinculinas también, ¿ya? Vayan a la imagen de arriba que les mostré y vean todos los tipos de proteínas. Y acá que nos interesaba es que estaban formados por filamentos de actina. La mácula adherens o demosoma se unía a los filamentos intermedios, el hemidemosoma también se unía a filamentos intermedios. Las uniones de hendiduras no se unen a nada, ojo, no se unen ni a filamentos de actina ni a filamentos intermedios. Y las adhesiones focales se unían a filamentos de actina. Y ahí está la función y las proteínas que van a estar presentes. Esto todo está en el texto, en el resumen que les subimos. Ya. Y por último, yo les dije que el tejido epitelial formaba glándulas. Y vamos a hablar ahora de las glándulas, y vamos a tener glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas van a liberar su contenido hacia el exterior de la célula, y las glándulas endocrinas lo van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Su contenido hacia el torrente sanguíneo, ejemplo de ellos pueden ser las hormonas. Nosotros, en las glándulas exocrinas, vamos a tener mecanismos de secreción, o sea, cómo ellas eliminan su contenido. El mecanismo de secreción holocrina, ¿ya? Es cuando la célula es como que se reventara. Ya acá nosotros perdemos membrana plasmática, es como el proceso de apoptosis. ¿Se acuerdan la apoptosis, que era la muerte celular programada? Bueno, así mismo ocurre acá. Se revienta la célula, pierde por completo su membrana y elimina todo su contenido de una. ¿Ya? Esa es la forma de secreción holocrina. La apocrina, en la secreción apocrina, la célula su contenido lo va a liberar a través de membrana plasmática, pero también se va a eliminar un poquito de citoplasma. Ya, o sea, yo voy perdiendo membrana plasmática de a poquitito y un poquito de citoplasma. Ya el contenido se va a envolver un poquito en mi membrana y es eliminado. Ya de esta forma por el tipo de secreción apocrina es liberada la leche materna. Y la merocrina, ustedes se dan cuenta que aquí adentro yo tengo pequeñas vesículas. Entonces estas vesículas se van a unir a la membrana plasmática y se va a eliminar el contenido solito. ¿Ya? Acá yo no voy a perder casi membrana plasmática. ¿Ya? Es como una exocitosis. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, ¿qué nos interesa saber? La señalización. ¿Qué es la señalización? ¿Cómo se comunican las células? Ya las células se tienen que comunicar. Y porque una le dice, hey, me falta esto, oye, necesito esto, ¿ya? Y de esa forma se van a señalizar. Vamos a tener receptores, entonces la señalización paracrina quiere decir que una célula se comunica con su célula vecina y le va a compartir su contenido. Ya van a haber receptores de membrana, todo eso, y esta célula está compartiendo su contenido a estas otras células vecinas. Esa es la señalización paracrina. Y la señalización autocrina quiere decir que la célula, el mismo contenido que elimina, él lo recibe nuevamente. Por eso es autocrina. Ella misma recibe su contenido, lo que fabrica. ¿Ya? El producto de secreción que es eliminado en la autocrina actúa en la misma célula. Por eso es auto, actúa en ella misma. Y paracrina actúa en células vecinas. Y finalmente, chiquillos, las glándulas exocrinas, acá vamos a tener la clasificación de los conductos excretores, o sea, solamente véanlos, ¿ya?
porque se los pueden preguntar como no, pero vean su imagen, ya, esta es una porción secretora, y simplemente vean si son compuestas, ya, si son tubular o acinar, ya, pero nada más que eso, no tienen que saber nada más que eso con respecto a las glándulas según sus conductos excretores. Ya, chiquillos, entonces esto fue la clase de tejido epitelial. Ya recuerden que este es un tejido avascular donde sus células están muy juntitas unas de otras, escasa matriz extracelular, siempre están por lo general unidos a un tejido conectivo porque es quien lo nutre, ya van a estar formados por una membrana basal, tiene polaridad funcional y morfológica, y eso, espero que les haya gustado la clase, que hayan comprendido. Recuerden las proteínas, chiquillos, vean imágenes, ¿ya? Busquen imágenes de los distintos tipos de epitelios, ¿ya? Eh, Proteínas son importantísimas que se las aprendan, ¿ya? De cada una de las estructuras que yo les nombré. Y bueno, espero les haya quedado clarito. Y eso, ¿ya? Les mando un gran abrazo y que tengan mucho éxito en su estudio. Cualquier consulta nos contactan a nuestro Instagram. Que estén muy bien.